Luego de que el pasado miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, los palestinos reaccionaron y comenzaron las manifestaciones en contra y los enfrentamientos en la zona, lo que la comunidad internacional temía iba a ocurrir. Para hablar sobre este tema ya está con nosotros esta mañana en 21 Noticias el maestro Dámaso Morales, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues dada esta noticia de último momento, es importante aclarar que hasta el momento no se ha relacionado este posible ataque que ha ocurrido en el metro de Nueva York con lo ocurrido en Jerusalén. Claro, aún no se sabe, pero lo que sí se sabe es de que varios países musulmanes han lanzado lo que es una intifada. ¿Eso qué significa? Que finalmente va a iniciar una serie de acciones violentas precisamente contra Estados Unidos y los que ellos considerarían que pudieran ser sus aliados. Todavía, ¿quiénes son sus aliados? Pues bueno, no tiene hasta este momento aliados claros. Pero entonces pudiera especularse que pudiera ser parte de estas acciones que están iniciando ya algunos países musulmanes. Que precisamente Donald Trump, bueno, pues él lo anunció, tomó esta decisión como una medida de paz, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, como un acto mediatorio. En realidad, él lo maneja así como una medida de paz, e igual que Netanyahu. Sin embargo, en realidad esto formaba parte de un paquete de negociación. Tenemos décadas y décadas negociando la paz precisamente ahí. Y esto se origina desde que se crea el Estado de Israel. Finalmente, Jerusalén sabemos que tiene una gran tradición en todo lo que es la ideología, la religión, el ser de Israel, pero sabemos que también forma parte del pueblo de Palestina. Entonces, es por eso que las Naciones Unidas habían dicho, mientras las negociaciones continúen, se reconoce a Israel bajo un estatus internacional en el que pueden convivir las dos naciones y al menos tres religiones, ¿no? La cristiana, la musulmana y por supuesto la cristiana, sin mayor problema. Eso era una garantía internacional. El hecho que Donald Trump haya dicho que se reconoce a Jerusalén como una realidad, porque ya está ahí el Parlamento, la Suprema Corte, y ahí radican el presidente, el primer ministro de Israel, él lo toma, bueno, pues ya de hecho están ahí los poderes y hay que reconocerlo. Sin embargo, al hacer esto, aunque no es muy claro, pareciera que deja de lado los asentamientos y la representación del pueblo de Palestina en el este de Israel, que es teóricamente como estaban los acuerdos en la propia resolución de las Naciones Unidas. Pero si lo observamos, él nunca utiliza la palabra una Jerusalén unida. Simplemente dice, se reconoce la capital de Jerusalén. Quienes manejan ese vocabulario es precisamente Netanyahu, el Estado judío, donde dice una capital única, histórica, indivisible. Entonces, de ahí es que se está generando esta molestia, porque evidentemente no creo que abone a la paz, más bien como lo estamos observando, pudieran surgir una serie de enfrentamientos, de actos terroristas, particularmente hacia los Estados Unidos, y esto posiblemente pues no va a ser la paz. ¿Qué implicaciones tendrá? Por lo pronto ya vimos durante el fin de semana, la comunidad palestina ha mostrado pues ya su inconformidad ante esta decisión. Claro, tanto en Israel ha habido manifestaciones, en la propia Palestina hubo algunos enfrentamientos, algunos heridos, obviamente porque ellos sienten que les están robando. Y esta es una advertencia que otros países como Irán, que es un país musulmán muy fuerte, un líder muy fuerte, finalmente dijo, bueno, más allá de que ya no podemos tomar a Estados Unidos como un interlocutor, un mediador confiable, lo que sigue ahora es una serie de actos violentos en contra precisamente de lo que ellos llaman el imperialismo. Ahora Netanyahu está precisamente en la Unión Europea, se reunió con Macron. Y lo que sabemos es que hubo una serie de manifestaciones también en París precisamente por esta situación. Que inclusive también aquí en la Ciudad de México veíamos en redes sociales el fin de semana jóvenes cercanos a la comunidad palestina, ¿no? Pidiendo también se les reconozca a ellos. Usted decía hace unos momentos que bueno, Estados Unidos había participado como un mediador. Para algunos ahora pasó de ser como un mediador también a formar parte del problema. ¿Usted cree que sea así? Sí. Finalmente forma parte de este problema porque evidentemente destapa este asunto que mal que bien tenía sus propias lógicas y procesos y había ciertas condiciones de paz para seguir con las negociaciones.
El problema es que ahora cuando lo abre se convierte en la parte también y apoyando claramente al Estado de Israel, y para el Estado para los palestinos obviamente esto no es algo que tenga que ser viable. Ahora, también hay algunos analistas que reconocen que lo que hizo Donald Trump lo que haría es como apresurar un proceso de negociación, como sentar a las partes. Pero sentar a las partes de antemano, reconociendo a Jerusalén como capital del Estado de Israel, pues ya está de alguna manera forzando lo que serían las negociaciones, y esto es precisamente lo que los palestinos no quieren. Recordemos que aquí hay, hay de todo en esta gama, pero hay radicales tanto en el Estado de Israel, judíos, como los hay por parte de los palestinos. Los judíos dicen una Jerusalén única como capital para nosotros, pero también los hay en Palestina. Entonces esto complica muchísimo las negociaciones. ¿Y lo que podemos esperar? Pues una serie de posibles actos terroristas, principalmente enfocados en lo que serían los Estados Unidos. En la Unión Europea pudieran repetirse algunos. Si bien es cierto, la Unión Europea ha comentado que esto fue un acto del cual Donald Trump tendría que echarse para atrás. Estaremos muy pendientes de cuáles son las reacciones de los demás países aliados, tanto como opuestos al gobierno de Estados Unidos. Maestro Dámaso Morales, muchísimas gracias por la información. Que tengan un excelente inicio de semana.